Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 328, titulado ¿Dónde está Dios? Elie Wiesel nació en una familia judía en Rumania. Era solo un adolescente cuando él y su familia fueron cercados por los nazis y llevados a Auschwitz primero y luego a Buchenwald. En su libro La Noche ofrece un relato aterrador e íntimo de los horrores que paulatinamente soportó: la muerte de sus padres y de su hermana de 8 años, y después la pérdida de su inocencia de manera cruel. En el prólogo del libro, Francois Mauriac escribe sobre su encuentro con Elie Wiesel. Entre otros horrores, Wiesel y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Seguía vivo cuando Wiesel pasó por delante y oyó a alguien detrás de él preguntarse en voz alta: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz dentro de mí que le respondía: ¿dónde está Él? Aquí está colgado aquí en esta horca. Francois Mauriac continúa diciendo: y yo, que creo que Dios es amor, ¿qué respuesta podía darle a mi joven interlocutor? ¿Qué le dije? Le hablé del otro judío, aquel hermano crucificado que tal vez se parecía a él y cuya cruz conquistó el mundo. Le expliqué que lo que había sido un obstáculo para su fe se había convertido en una piedra angular para la mía, y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del misterio insondable en el que se perdió la fe de su infancia. Eso es lo que debería haberle dicho a aquel niño judío, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar con él. Sus palabras apuntan a la respuesta más profunda a la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo. Él estaba en la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo. Ahora el crucificado está entre su pueblo. No solo ha sufrido por ti, sino que ahora sufre contigo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y más tarde el templo era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios. Como vemos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, aquel lugar era la casa de Dios. Ezequiel 43:5. Sin embargo, el mensaje de nuestro pasaje del Nuevo Testamento es que la gloria y presencia de Dios se encuentran supremamente en Jesús. Es en el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente. A partir de ese momento ya no hay necesidad de un templo físico. La única iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento es la edificada por la familia de Dios. Efesios 2, del 20 al 22. Fundada y edificada sobre Jesús, la piedra angular clave. El templo santo en el Nuevo Testamento es uno hecho de piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En otras palabras, de nosotros. Ese lugar es la nueva morada de Dios. Los invito a que leamos la palabra en Salmos, capítulo 132, desde el versículo 1 al versículo 18, en la versión NBI. Cántico de los peregrinos. Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias.
Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. No entraré a mi casa, ni iré a mi cama. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. En Efrata oímos hablar del arca. Dimos con ella en los campos de Yagar. Vayamos hasta su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos, por amor a David, tu siervo. No des la espalda a tu ungido. El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Amén. Punto número 1. Encuentra la casa de Dios. El deseo del corazón de David era honrar a Dios y ponerlo por encima de toda comodidad material. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Lo puedes ver en los versículos del 3 al 5 en la versión Nueva Traducción Viviente. El pueblo dijo: vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Lo puedes ver en los versículos 7 y 8. Dios aseguró: este será para siempre mi lugar de reposo. Lo puedes ver en el versículo 14. Tomemos un tiempo para orar. Señor, anhelo tu presencia. Es muy bueno adorarte ante el estrado de tus pies. Gracias, porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, tu presencia vino a vivir en tu pueblo y entre tu pueblo. Amén. Los invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4. Título: La piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos,
la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Título: Sumisión a los gobernantes y a los superiores. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, se soporten las aflicciones, aun sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Punto número 2. Encuentra a Dios en Jesús. Jesús cambió todo. Él es la piedra angular de la nueva casa, la cual está edificada con gente. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Lo puedes ver en los versículos 4 y 5, parte número 1. Jesús puede ser o la piedra angular clave o la piedra de tropiezo. Lo puedes ver en los versículos 7 y 8. Hoy en día todavía muchos ven a Jesús como una piedra de tropiezo. Pero si lo conviertes en la piedra angular de tu vida y confías en Él, no serás jamás defraudado. Lo puedes ver en el versículo 6. Pedro está diciendo a todos los que creemos que estamos llamados a ser las piedras vivas que edifican la casa.
espiritual que está construida sobre Jesús. Recientemente me ha impactado esta imagen de la iglesia como la casa de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, vuelves a casa. Estos versículos contienen toda una serie de descripciones de aquella transición. Pero ustedes son el pueblo elegido por Dios, escogidos para el alto llamado de la obra sacerdotal, escogidos para ser una nación santa, un instrumento de Dios para hacer su obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás la diferencia, como la de la noche al día, que ha hecho para ti de la nada al todo, de ser rechazado a ser aceptado. Lo puedes ver en el versículo 9 del mensaje. A la luz de esto, vive de manera diferente al mundo que te rodea. Amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él. Lo puedes leer en el versículo 11 del mensaje. Somos el pueblo de Dios. Has recibido misericordia. Lo puedes leer en el versículo 10. Y ahora tienes una batalla en tus manos. Es muy real y tienes que abstenerte de los deseos pecaminosos que combaten contra tu vida. Lo puedes leer en el versículo 11. Que no te sorprendan las acusaciones de hacer el mal. Lo puedes leer en el versículo 12. Busca vivir una vida que glorifique a Dios. En eso se incluirá respetar a la autoridad. Lo puedes leer en el versículo 13. Practicar el bien. Lo puedes ver en el versículo 15. Tratar a todos los que te encuentres con dignidad. Lo puedes leer en el versículo 17 del mensaje. Amar a tu familia espiritual. Lo puedes ver en el versículo 17 del mensaje. No responder con insultos, versículo 23. Sufrir por hacer el bien, lo puedes leer en el versículo 20. Y confiar en aquel que juzga con justicia, lo puedes leer en el versículo 23. ¿Cómo es esto posible cuando somos seres humanos pecadores? La respuesta de Pedro apunta a Jesús. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Lo puedes ver en el versículo 24 de la versión Dios habla hoy. Jesús cambia todo. Pedro se basa en Isaías 53, que profetiza la manera en que el Mesías moriría en lugar de su pueblo. Aquello es lo que significaba que la piedra angular fuera rechazada. Aquella es la piedra angular de tu fe, y así es como vuelves a la presencia de Dios. En la cruz, el lugar del sufrimiento se ha convertido en el lugar de la salvación. Ahora tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por la nueva casa espiritual que estás construyendo, donde puedo experimentar la presencia de Dios. Amén. Ahora los invito a que leamos Ezequiel capítulo 43 y capítulo 44. Ezequiel 43. La gloria del Señor vuelve al templo. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Vi que la gloria de Dios, del Dios de Israel, venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando Él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar, y caí rostro en tierra cuando la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en él
atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con las ofrendas funerarias que presentan a sus reyes. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus abominaciones, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro entre ellos y yo. Por eso, en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus ofrendas funerarias a sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus estatutos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles al diseño y cumplan todos sus estatutos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Título: el altar. Estas son las medidas del altar en codos, a razón de un codo y un palmo. Alrededor del altar había una fosa de un codo de hondo por un codo de ancho, con un reborde de un palmo alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 2 codos de alto y un codo de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 4 codos de alto y un codo de ancho. El lugar del fuego del altar medía 4 codos de alto y desde allí se erguían 4 cuernos. El lugar del fuego del altar era un cuadrado perfecto de 12 codos de largo por 12 codos de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 14 codos de largo por 14 de ancho. Y alrededor de todo el altar había un reborde de medio codo. La fosa alrededor del altar tenía un codo de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego él me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios: el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. A los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que se acercan para ministrar delante de mí, les darás un novillo para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Luego tomarás un poco de la sangre. Con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo limpiarás y lo purificarás. Después tomarás el novillo del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el novillo.
Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo y un carnero sin defecto, en presencia del Señor. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Diariamente durante 7 días ofrecerás un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. También un novillo y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la ceremonia de purificación del altar y así lo limpiarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión de ustedes. Entonces yo los aceptaré, afirma el Señor y Dios. Ezequiel 44. Deberes de levitas y sacerdotes. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor, Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Título: Los levitas. Después el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre los estatutos y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quienes pueden entrar al santuario y quienes no. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice el Señor y Dios: pueblo de Israel, basta ya de tus abominaciones. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con todas sus abominaciones. En lugar de cumplir con su deber respecto de mis cosas santas, pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor y Dios: no entrará en mi santuario ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas, que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos. Podrán ministrar en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que metan los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo. Deberán estar dispuestos a servirlo. Pero por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos y, además, por haber sido piedra de tropiezo, tendrán que pagar por su iniquidad. He jurado solemnemente con la mano en alto que deben recibir la consecuencia de sus pecados. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las abominaciones que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio y el trabajo
que se deba cumplir en él. En cambio, se acercarán para ministrar delante de mí los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí. Y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para ministrar delante de mí y encargarse de sus deberes. Y, cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de tela de lino. Cuando estén ministrando a las puertas del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbantes de tela de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de tela de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con la que hayan ministrado y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no consagrar al pueblo por medio de sus vestiduras. No se afeitarán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo cortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior. No deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito los sacerdotes servirán como jueces y juzgarán según mis leyes. En todas mis fiestas observarán mis ordenanzas y mis estatutos. Deberán santificar mis sábados. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Pero si el cadáver es de su propio padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana soltera, entonces sí podrá contaminarse. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días. El día en que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para ministrar, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda del cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Darán a los sacerdotes para su pan, las primicias de la molienda. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Amén. Punto número 3. Encuentra a Dios en la casa del Señor. El Espíritu de Dios hace que Jesús sea real para ti. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Jesucristo es la gloria de Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Ezequiel ve a Jesús en su visión, la gloria del Dios de Israel.
Ezequiel 43, 2. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Lo puedes ver en el versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente. Todo alrededor de donde está Jesús se vuelve radiante. En la presencia de Jesús, todo lo que podemos hacer es caer postrados y adorarlo. Lo puedes leer en el versículo 3 de la versión Reina Valera 2015. Y caí postrado sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta. Lo puedes leer en los versículos 3 y 4 de Reina Valera 2015. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne en la adoración, por ejemplo, en el servicio dominical, se espera que la gloria del Señor llene la casa. Esta es la razón por la cual la iglesia debe ser tan emocionante, poderosa y transformadora. Al leer en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que tuvieron que hacer por sus pecados, recordamos que el libro de Hebreos nos dice que aquello era una ilustración. Hebreos capítulo 9. Aquellas eran copias de las cosas celestiales. Eran una sombra de lo que estaba por venir. Tenían que hacer un sacrificio por el pecado. Ezequiel 43, 19. Con sangre, lo puedes leer en el versículo 20, para purificar y hacerse expiación. El macho cabrío tenía que ser sin defecto, lo puedes ver en el versículo 22. Todo esto prefigura el sacrificio perfecto de Jesús por sus pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El santo sacerdocio de Ezequiel 44 prefigura el santo sacerdocio descrito en Primera de Pedro 2:5. Esta es ahora la tarea de todo cristiano. Tu primer deber como sacerdote es ser santo y mantenerte puro para poder ser usado por el Señor. Tu segundo deber es ayudar a los demás a hacer lo mismo con tu enseñanza y con tu ejemplo. Ezequiel 44:23. ¿Dónde está Dios ahora? Él vive en ti por su Espíritu. Él está allí cuando nos reunimos en su nombre y nos postramos ante Él en alabanza, adoración y exaltación. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque soy un templo santo en el que vives por tu Espíritu. Necesito desesperadamente tu ayuda para vivir una vida santa. Amén. Pipa añade en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por sus heridas ustedes han sido sanados. Todas las heridas que recaudamos en nuestras vidas pueden ser traídas a la cruz y no entregadas a Jesús. No necesitamos aferrarnos al pasado. Jesús sufrió y murió para que fuéramos sanados. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta que le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios les bendiga.